Buen día, hoy te quiero platicar de los orígenes de la programación neurolingüística y de cómo esta técnica la podemos llamar, nos sirve para entender por qué está dejando huella la programación neurolingüística, porque mira, ¿en qué se fundamenta la programación neurolingüística? Siempre le digo a mis alumnos, si alguien te pregunta, ya que platiques que estás estudiando PNL, eh, y que te dicen, oye, ¿y en qué se basa? Pues, ¿en qué se fundamenta? Tú diles, siempre les digo, en el modelaje. ¿Qué es el modelaje? Tomar de modelo a personas de éxito, digamos, de ejemplo. Y esto fue lo que hizo, sin querer, como todo gran descubrimiento, los creadores de la programación neurolingüística. El principal creador se llama Richard Bandler. Él es psicólogo, experto en sistemas, y esto fue en California, allá en Estados Unidos. El caso es que él pues tenía poco de haber egresado, bueno, según me platican la historia, tenía 24 años de edad, y se le ocurre, como sucede con los en terapia, son muy parecidos a los psicólogos, son muy parecidos a, a los médicos, que normalmente se especializan, no con tantos años como sería un médico en cuanto a especializarse en pediatría, en ginecología, pero sí buscan saber más, ¿no? De algunas corrientes, sobre todo en la terapia, como la terapia gestal, el psicoanálisis, el análisis transaccional, y bueno, otras más, ahora la programación neurolingüística. Y bueno, entonces este joven quiso estudiar gestal. Gestal es una rama de la psicología, es una terapia pues creada por el señor Fritz Perls, sí, que en ese entonces todavía vivía, y tuvo la suerte este joven Richard Bandler de tomar directamente la formación con él. La termina, regresa a California, esto fue en Palo Alto, California, y resulta que abre un taller todos los jueves de gestal, con la suerte que le empezó a ir muy bien. ¿Qué decirle muy bien? Que mandan llamar al creador, a Fritz Perls, para que viera lo que estaba haciendo, porque empezaron a decir que era muy bueno este muchacho. El caso es que dicen que cuando fue a verlo el señor Fritz Perls no lo podía creer de lo bien que lo hacía, y le dijo, ¿y qué estás haciendo? Y él dijo, en ese entonces lo copié. La verdad no decimos lo copié, porque la idea es que no seas copia de nadie, y mucho menos imitar. Digamos, lo igualé. ¿Cómo que me igualaste? Sí, fíjese que mientras usted daba la clase me empecé a fijar, por ejemplo, pues las palabras que decía, pues ya en el proceso de alguna terapia de muestra, con qué tono de voz, qué gestos hacía en tal y cual parte del proceso, cómo gesticulaba sus manos, las pausas que hacía, inclusive como hacía una pausa y nos decía, aquí te voy a decir qué pienso, y bueno, ya decía lo que pensaba, por qué hacía tal cosa, en qué creía. Y bueno, pues me empecé a fijar cosas que usted hacía, y ahora que estoy en terapia me imagino que soy usted, y utilizo las mismas palabras, con el mismo tono de voz, con mi misma expresión de la cara, con los mismos gestos, incluso las pausas, el mismo nivel de pensamientos y sistema de creencias, y bueno, obvio, un poco más cosas, aparte de la técnica, por supuesto. Es lo único que estoy haciendo, le dijo. Y ya, y la verdad es que le dice el señor, la verdad yo no sé qué estás haciendo, pero me tienes muy impactado, nunca había visto a alguien tan bueno como tú. Y bueno, y ya se retira, y a Fritz Perls le sorprendió que se sorprendiera. Digo, perdón, a Richard Bandler le sorprendió al joven, pues, que se sorprendiera, porque me imagino que se dijo a sí mismo que no, lo normal es que si tienes al maestro, al creador, un hombre ya de 70 años, te repito, pues haga lo que él hace, ¿sí? Entonces digamos que esa fue una gran habilidad, y por eso se sorprendió. Donde viene su genialidad de este joven Richard Bandler es cuando le pide a un maestro de él, bueno, no maestro, un amigo de él de la misma universidad de California, un poco mayor, de unos 28 años, que se llama John Grinder, le dice, oye John, fíjate que fui a tomar la formación en Gestal, y
aparte de la técnica, de la terapia, pues me fijé que hacía esto y otro y aquello, el terapeuta. ¿Por qué no lo haces tú? ¿Qué? Le dijo. Pues esto y lo otro, con una pequeña gran diferencia. Él no es psicólogo, él es lingüista. Pero le dije, ándale, y le dijo, ándalo, ándale. Y bueno, lo estuvo preparando, no fue inmediato, duró unos 3 meses, según nos cuentan, hasta que ya consideró que estaba listo y pues va y le manda a llamar al señor, a Fritz Perls, y luego le dice que lo vea a él. Y la verdad dicen que no lo podía creer, porque que le dijo, medio te creo a ti, al joven, a Richard Bandler, porque eres psicólogo, fuiste mi alumno, pero tú que ni psicólogo eres, ¿sí? Entonces, eso es lo que ha hecho PNL. Luego a señor Fritz Perls le impactó mucho lo que hizo este joven, bueno, ahora este par, y luego le pide que vayan a modelar a la señora Virginia Satir. Desde el principio, para modelar llevan cámara, en este caso fue solo Richard Bandler, y mientras se oía música que a él le gustaba, grabando la sesión de terapia familiar, eso fue maravilloso porque empezó, al no estar escuchando lo que ella decía, empezó a fijarse en el lenguaje no verbal, aún más a detalle. Detalles como, por ejemplo, cuando hablaba de teoría, se erguía, de alguna manera perdía coloración en su piel, y gesticulaba mucho, y se quitaba el audífono y decía, ¿qué está hablando? Pues que mira, que la terapia familiar es así, es asado, con un tono agudo y alto y rápido. Y luego se fijaba que luego se encorvaba, como que se relajaba, y se quitaba los audífonos y veía que no solo se relajaba, hablaba lento, tranquilo, y hablaba de emociones, de sentimientos. Y así se fue fijando más cosas, tanto que en el mismo curso, según nos cuentan, en una parte de la terapia que pide que participen los alumnos y no saben qué hacer, este joven Richard pues pide participar y lo hace de una manera que constata lo que le había pedido el colega Fritz Perls, ¿sí? Que lo hábil de este joven de igualar pues el nivel de éxito de lo que hacía a los demás. Se regresa a California, se lo enseña a Fritz Perls y al mes, ya digo a John Grinder, al mes ya lo está aplicando, verificado por la señora Satir, también de 70 años. Y luego les piden este par, pasaron varios meses en ese inter, que ahora igualen a Milton Erickson. Milton Erickson se considera el padre de la hipnosis seria, no shows, no esos cuates, ¿no? que denigran lo que es en sí la programación, la hipnosis. Y este señor lo que aportó a la hipnosis es que era paralítico, también una persona mayor, y como no podía tocar a la gente en cuanto a tocarle la frente, mover el péndulo, porque no podía mover sus manos, creó una técnica que es con ojos abiertos, le llama conciencia alternativa, poner en trance a las personas, con el solo igualando la voz y lentamente hablar, no más que no daba cursos, pero permitió, gracias a que iban recomendados de estos grandes terapeutas, que entraran a su terapia también John Grinder. Regresa a California y a la semana lo estaba haciendo. Entonces, ahorita te platico más. ¿Qué es el fundamento? Fíjate, y quiero pues, que te queden aprendizajes. Lo primero, lo útil del modelaje. Este era un joven apenas de 24 años de edad, si quieres con carrera, Richard Bandler, e igualó a los setentañeros que crearon sus propias técnicas de terapia. Entonces, ¿esto qué nos dice? Que no te tienes que fletar tantos años para repetir el éxito de los demás. Porque para haber creado la Gestalt, la terapia familiar y la hipnosis aplicada como la manejaba el señor Erickson, pues cuánta prueba, cuánto error, cuánto fallo, cuánto desilusión, cuánta incluso crítica, para poder llegar a crear ese modelo tan bueno a la fecha de terapia. Entonces, eso es lo primero, busca personas de éxito. Pues tus papás, si llevan buena relación de pareja, bueno, ahí los tienes a la mano, nomás pon más atención, qué hacen, qué dicen, qué piensan, ¿sí? De qué hablan, ¿sí? Tu jefe, y si no hay alguien en tu oficina que tú quisieras, o tú tienes tu propio despacho contable y no tienes jefe, pues qué despacho o qué otro contador te puede servir de modelo, ¿sí?
no sé, en el tema de la salud, busca personas de tu edad, en tu misma condición, por decir que tengan tendencia a engordar o que traigan diabetes y que llevan una salud por lo menos regulada, óptima, ¿sí? Pues también, o sea, lo que plantea PNL es busca modelos de éxito. ¿Por qué? Mira, ¿y por qué podemos repetir ese éxito? Porque neurofisiológicamente estamos igual de constituidos. Ahora las neurociencias lo explica muy bien. Si tienes un nivel de pensamiento positivo, hay una reacción bioquímica en tu cuerpo y por ende una acción tuya en cuanto a lograr las cosas. Sí, también las personas que piensan negativo. Entonces, cuando tú adoptas la misma lenguaje de los demás, neurofisiológicamente te estás programando, que ahora creo que lo entiendes más. La fisiología es la misma en todos. Las personas seguras utilizan una fisiología muy diferente a los que no lo son. Las personas que llevan buenas relaciones con los demás, pues hacen cosas en ese inter de la negociación que aunque llega a ser cliente vendedor, no sé, jefe subalterno, cordialmente llegan a buenos acuerdos, con todo y que llega a ser ríspida a veces las negociaciones. Entonces, esa es la propuesta de PNL, se basa en el modelaje y por eso pues tiene tanta trascendencia, porque la PNL no inventó a los exitosos, ya existían. Digamos, como el microscopio no inventó a los microorganismos, ya estaban ahí en el medio ambiente, pero no había una herramienta para acceder a ellos. Pues bueno, hasta antes de la PNL, por lo menos no de esta manera, no habían planteado estudiar a la gente exitosa. Sí, luego siguieron algo bueno, eso es lo primero que lo puedes aplicar, pero tiene otro aprendizaje, fíjate, Richard Bandler lo toma para él y luego dice, ¿y qué tal si se lo paso a otro? Incluso no psicólogo, porque las habilidades eran las mismas. Es obvio, la mejor ocupaba explicar más de lo que es la terapia, cosas que vieron en la carrera. Y por eso tardó más en igualar. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no pasas, ya que tú tengas un modelo del éxito, pásaselo a los demás? Date cuenta qué haces, cómo piensas, crea los manuales, sistemas. Por eso hay las sucursales, las franquicias, que son modelaje. Si tú vas a franquicias de comida rápida, que el iniciador fue fueron los hermanos McDonald's y luego lo potencializó el señor Ray Kroc, a cuanta McDonald's vayas vas a encontrar a alguien, buenos días, ¿en qué puedo servirle? Gracias, le tomo la orden. Si me puedes ir por favor. Y siempre los ves con la misma fisiología, el mismo nivel de expresión en su cara, ciertas frases vendedoras, el por favor y el gracias, ¿sí? Y eso es lo que crean en la Universidad McDonald's. Universidades que les enseñan, me imagino el por qué, el cómo, el qué, a dónde vayas. Y hay negocios que dicen, ojalá y no esté la güerita porque qué sangrona es, porque no hay un modelo. ¿Sí me explico? O sucursales que no tienen el mismo nivel de éxito que otras. Las maquiladoras que son modelos. Se trajeron sus procesos de Japón, que fueron, según lo que leí en un libro que se llama El perfil de los genios, que el señor Honda dijo, voy a hacer carros en América, como le llaman Estados Unidos, es el mercado más grande en su momento y todavía de los más grandes, junto con China y parte de Europa. Sí, el caso es que, porque eran muy caros los aranceles, total el precio se disparaba para el nivel que él quería dar, y pues dijo, les voy a enseñar, y esos son las maquiladoras, ¿sí? Entonces, y fíjate lo interesante, se dice que en México no podemos dar buen servicio, pues en las maquiladoras y en estas empresas de comida rápida y otras más que son supermercados y tiendas así de, pues también, que vienen de Estados Unidos y algunas de Europa, como algunas aseguradoras, dan el nivel de éxito igual, de calidad de servicio, como los creadores o de las ciudades originales y a veces mejor. Porque les dicen qué hacer, cómo hacerlo, por qué. Y hay un supervisor que está checando. Por ejemplo, si encuentran un chavo, una chava en un establecimiento de estos de comida rápida, ¿qué va a querer? Nomás eso. Al instante, ¿qué pasó con ese tono, esa cara, ese parado? Ah, perdón. Y hasta que los habitúan y crean toda una formación. ¿Sale? Entonces, ese es el modelaje. PNL estudió muchísimas cosas, porque luego se fue a modelar a personas, los manda a llamar a Bandler y a John Grinder, el gobierno de Estados Unidos, empiezan a trabajar en el ejército, luego en las altas esferas políticas, luego trabajan en Wall Street con corredores de bolsa. Normalmente cuando van a modelar escogen a 3 para ver diferencias, obvio los mejores.
luego se fueron al deporte, al equipo olímpico de Estados Unidos, al equipo de fútbol soccer y muchos, casi todos los equipos de grandes ligas, de fútbol americano, de básquetbol profesional, se basan o tienen algún entrenador que les enseñe programación neurolingüística. En la educación desde los 90 los maestros pues ya tienen una gran mayoría también en Estados Unidos la formación en PNL, en Hollywood ya está también. Entonces México desde el 85 se creó la primera formación, esto fue en la ciudad de Guadalajara, por eso la mayoría venimos de ahí, de los que tenemos más preparación y tiempo. Entonces vino a quedarse, ¿por qué? Porque te recuerdo, no ha inventado nada. Por eso hay muchos que cuando toman nuestros cursos dicen, mi papá lo hacía, o lo hice en la prepa. Sí, pero el tema es que como no sabes que son habilidades propias que puedes desarrollar, ¿qué significa habilidades propias? Porque ¿qué hizo PNL? Me falta explicar eso. Fue viendo lo que se repetía en todas las personas de éxito. Por ejemplo, fíjate lo importante que son los temas, sobre todo que a mí me interesa y que hemos desarrollado en nuestro instituto. Todos eran positivos, por lo menos lo que hacían. Porque ¿qué crees que pensaba Fritz Perls de la terapia gestal? Que era la mejor. Y la señora Virginia Satir de la terapia familiar, que era la mejor. Y el señor Milton Erickson, que era la mejor. Y cuando iban con corredores de bolsa, ¿qué pensaban en sus estrategias bursátiles? Que eran los mejores. ¿Sí me explico? Y luego, o sea, que tenían objetivos y hablaban en positivo. No sabemos en las demás áreas de vida, por lo pronto en lo que modelaron. Eran buenos en su trato con los demás, porque imagínate un terapeuta que no se sepa ganar la confianza del otro, de la otra, pues vamos a ver si le platica su vida. Lo mismo un corredor de bolsa que no se gane la confianza de, de sus clientes, pues olvídate que le van a dar ni siquiera la cuenta bancaria, mucho menos que tenga acceso a chequeras y cosas así. Lo mismo los grandes dirigentes, pues si no se gana la confianza de ese equipo como los grandes entrenadores, no va a fluir el equipo, por lo menos no hace el resultado que busca el entrenador, el director. Y luego se dieron cuenta, te repito, que tenían metas, que no fue algo al azar, porque si hubiera sido al azar ni siquiera van a saber descubrirlo cuando pues llegara la oportunidad, y controlaban sus emociones, porque imagínate un terapeuta nervioso. Bueno, voy a decir, oye, está peor mi terapeuta que yo, o que presentaran las propuestas de inversión, pues estaría bien, sí, o a lo mejor ganamos un entrenador. Entonces fueron dándose cuenta de todo lo que hacemos cuando nos va bien, y eso es lo fabuloso. Lo etiquetó, lo formó en técnicas, en habilidades, y dices, oye, sí, y lo padre que como son técnicas, como aprender ortografía o tocar el piano, lo puedes repetir durante toda tu vida, y eso es lo maravilloso de la programación neurolingüística, y te repito, lo contundente de ella. ¿Por qué? Porque se basa en lo que ya hacíamos bien las personas, pero no éramos conscientes. Digamos que la PNL te hace consciente de tu inconsciente, de lo que tú haces, para que lo repitas, pero ahora ya te lo da como técnica, ya ni siquiera tienes que investigar qué hago. ¿Sí me explico? Por otro lado, también da, esas son las habilidades, es lo que enseñamos en Urra Academy. Por otro lado, para que sepas, ya que habla de la historia, también nos dan formatos, se llaman así, de cambio, quitar fobias en 10 minutos, quitamos alergias en media hora, por ejemplo, estados alterados como miedo, hablar en público, recuerdos de accidentes, y eso les provoca ya no querer viajar en carretera, en avión, también en media hora. Hay una técnica para interpretar sueños, muy padre, el lenguaje hipnótico, que es maravilloso. Yo no me dedico a eso porque no soy terapeuta, y creo que es mejor que lo haga un psicólogo, porque hay otras corrientes que también acompañan y son útiles, ¿no? En una terapia. Doy asesoría, llego a dar, por ejemplo, manejo de estrategias en ventas, pero sobre todo las habilidades, ¿sí? Ser positivo, saberte relacionar bien con los demás, saber qué quieres lograr en tu vida y dominar tus estados de ánimo. Así que espero y te beneficies de acceder a cursos bien llevados, porque de repente surgen que en tantas horas dices, por ejemplo, para saber hacer una técnica poderosa que se llama rapport, que es la joya de la corona, de veras es una maravilla. Necesitas saber lo que es los mapas personales, círculos de la comunicación, filtros en la comunicación, posiciones perceptivas, metamensajes, lenguaje no verbal,
y necesitas saber cómo igualar el lenguaje tanto verbal como no verbal, ¿no? Que es el físico, el de tonos de voz y fisiología, solo para un tema. Imagínate, obvio, saber desarrollar la calibración a través de poder atención. Entonces, pero lo padre, te repito, es que así como para aprender a escribir fuiste viendo las vocales y luego las consonantes y luego las sílabas y luego las palabras y las oraciones. Si te hubieras saltado todo eso, no escribirías bien. Y en el Inter, pues acentuar y que los adjetivos. Bueno, PNL, estudiala bien, por favor, asegúrate que estén certificados, ¿sí? En programación neurolingüística, y es una maravilla, te lo repito, voy para 30 años en estos temas y siguen siendo actuales porque viene del éxito. Así que es suerte la buena y bendiciones.